integrantes del grupo son Ana María Capacho, Angeleini Carpio, Jonalis Maya y Roxana Arevalo. Una política pública. La política pública son el conjunto de actividades de las instituciones del gobierno actuando directamente a través de la gente y que van dirigidos a tener una influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos. Las políticas públicas deben ser consideradas como un proceso decisional que se llevan a cabo dentro de un plazo de tiempo. Las políticas públicas son una serie de acciones estratégicas que buscan generar cambios en la forma de gobierno de cada país para impulsar el bienestar de su sociedad. Estas acciones son previamente analizadas y planificadas de acuerdo a lo que la ciudadanía demanda para lograr un gobierno eficiente y eficaz. También son conjuntos de acciones y decisiones públicas para resolver problemas territoriales públicos. Lo que hace la política pública es dar un marco de análisis y acciones para revertir lo indeseable de manera organizada, donde los actores no se reducen al gobierno y sobre todo donde el rescate de la parte pública a la política incorporando diferentes conocimientos científicos. Una política pública pasa de las identificaciones de unas situaciones inaceptables a la definición del problema y la cuestión de solución de alternativas de intervención. Sin embargo, analíticamente las tres etapas de interdependientes con mayor o menor frecuencia incorporar una problemática en la agenda de gobierno implica proceder modelos mentales que dan forma a la definición de problemas aceptable para la sociedad y sobre todo tratable para el gobierno. De este modo los procesos de decisiones terminan adaptando los problemas de la gente pública a las tecnologías de intervención disponibles o ajustando con ciertas modificaciones a las estrategias de intervención existentes a las características de los problemas que son posibles de intervenir. ¿Quién puede intervenir en la política pública? La idea de los que intervienen hace referencia a quienes participan o están involucrados en alguna etapa del proceso, desde sus etapas más tempranas de reconocimiento en un problema hasta de las decisiones e implementación, los cuales son los líderes de políticos. El líder es esencialmente el motor del cambio social que permite a sus seguidores la confianza, la esperanza, el entusiasmo, el compromiso y la energía positiva para concluir sus metas. La capacidad de escuchar y de comunicar son dos de las más importantes competencias que debe cultivar un buen líder. Los líderes de opinión. Un líder de opinión es una persona o organización que tiene la capacidad de ejercer influencia sobre las actitudes o la conducta de otros individuos hacia cierta forma de pensar o de actuar, en virtud de que es percibido por los demás como una autoridad o una fuente confiable de información, noticias o reflexión. También están las personas influyentes y colectivas como agrupaciones de ciudadanos u otros grupos de interés, los cuales son todas aquellas agrupaciones constituidas por organizaciones o individuos que tienen como objetivo influir en las decisiones de los poderes públicos con la finalidad de satisfacer sus intereses y agregar sus demandas en las políticas públicas o leyes. Política pública sobre la discapacidad. El documento COMPES 80 del 2004, Política Pública Nacional de Discapacidad, constituye el último antecedente que contiene los compromisos del Gobierno Nacional para su implementación, así como la estrategia para su desarrollo con la participación de las diferentes entidades territoriales, la sociedad civil y la ciudadanía, como parte del Plan Nacional de Desarrollo del 2002 al 2006, haciendo un Estado comunitario.
Se desarrolló un marco de protección y manejo social de riesgo, estableciendo estrategias para la prevención del riesgo, mitigación y superación de la discapacidad para las personas, sus familias, organizaciones no gubernamentales, el Estado, la sociedad y sus instituciones. El documento estableció intervenciones para evitar la discriminación e inclusión social a través de la estrategia que 1. Promovieran comportamientos favorables en la sociedad que a su vez generan actitudes positivas respecto a la discapacidad y la igualdad de oportunidades, la inclusión e integración social, acceso a bienes y servicios, al mercado laboral, seguridad social, protección de los desarrollos humanos, entre otros. Fomentarán la participación de la comunidad en la prevención, mitigación y superación, habilidad y rehabilitación integral de la discapacidad. En el año 2009, para el caso específico de la fuerza pública, se expidió el COMPES 3591, Sistema de Rehabilitación Integral para la Fuerza Pública, el cual presentó los lineamientos y recomendaciones que permiten avanzar hacia un sistema de rehabilitación integral para los miembros de la fuerza pública en situación de discapacidad, así como la declaración de importancia estrategia de los proyectos que lo sustentan. Adicionalmente, en el marco del Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el COMPES 3726 de 2012 contiene un contexto de caracterización general sobre las víctimas del conflicto, consideraciones sobre la oferta institucional y referencias normativas que incluyen la identificación desde la perspectiva diferencial de niños, niñas y adolescentes, género, discapacidad y grupos étnicos. En cuanto a cómo se puede fortalecer la construcción de la política pública para la atención de la discapacidad, planteamos las siguientes estrategias. La primera es la accesibilidad. Desde la identificación de las barreras existentes se deben implementar soluciones que permitan generar las condiciones para que el Departamento de Santander tenga un entorno amigable e inclusivo. El entorno físico se adecuaría progresivamente de acuerdo a las normas de accesibilidad. Los espacios en la zona rural y urbana, los edificios de prestación de servicios a la comunidad y las entidades gubernamentales de salud y educación. Asimismo, en todos los municipios de Santander se deberá promocionar el acceso, uso y apropiación de recursos digitales para la población con discapacidad visual, auditiva, cognitiva y física. La segunda estrategia es la inclusión productiva. Encaminar la generación de ingresos para la persona con discapacidad, sus familiares y cuidadores del área rural y urbana, mediante acciones de orientación ocupacional, formación para el trabajo, ubicación laboral, creación y fortalecimiento de emprendimientos, incentivos tributarios a empleadores. Las acciones que se incluyan en esta área encaminan a disminuir los niveles de pobreza e inequidad laboral para las personas con discapacidad. La tercera estrategia es la educación inclusiva. Desde esta línea se deben generar acciones para garantizar el respeto y reconocimiento a la diversidad en todos los niveles que integran el sistema educativo. Se deben adoptar medidas que garanticen que las personas con discapacidad del área rural y urbana de todo el departamento de Santander puedan acceder y permanecer en condiciones de equidad, garantizando los ajustes razonables y los apoyos necesarios para lograrlo. Se incluye en esta línea las medidas para garantizar la educación desde la primera infancia, en educación formal, en educación para el desarrollo humano y el trabajo, en general a la educación para la vida, teniendo en cuenta las consideraciones diferenciales, culturales y comunitarias del ciclo de vida, pertenencia ética, género, orientación sexual y entre otros. También se debe garantizar la educación en las habilidades básicas para la vida a las personas que con su condición de discapacidad no son susceptibles de incluirse en la educación regular.